Bienvenidos, querida familia de la comunidad Maguen David. Una vez más, esta es nuestra tercera temporada. Así como disfrutaron la primera y la segunda, estoy segura de que también lo harán con la tercera. Tenemos temas muy variados, desde la medicina, las artes y la verdad invitados muy especiales, que a nosotros nos llenaron el alma y estamos seguros que también a ustedes les harán una muy buena compañía. Bienvenidos y espero que la disfruten. Qué mejor que este capítulo sea con René Dayan, la voz que cambió el rumbo de las mujeres en nuestra comunidad. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Porque presentar a René Dayan no es tarea fácil. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma, decía Cortázar. René es un punto de referencia en cualquier lugar donde se presenta. Clara, brillante y contundente. Ha marcado un antes y un después en la vida comunitaria y social de México. Desde muy joven comenzó en la prensa de la comunidad y durante más de 40 años ha sido la mente y corazón detrás de discursos, medios y relaciones que han dado voz a nuestra comunidad. Su inseparable plumón rojo se convirtió en símbolo de su rigor, pero también de su delicadeza. Ha representado a México en foros internacionales, ha dialogado con líderes políticos, religiosos y mediáticos, y ha sido el rostro de la comunidad ante grandes personalidades, siempre con sencillez, prudencia y bajo perfil. Pero más allá de su trayectoria pública, René es una mujer profundamente humana, esposa y madre incondicional, hija ejemplar y amiga leal. Una mujer que ha logrado todo lo que se propone sin lastimar a nadie y que inspira porque enaltece el papel de la mujer sin buscar protagonismos. Hoy tenemos el honor de conversar con ella y de escuchar a alguien que ha transformado la vida comunitaria con elegancia, sensibilidad y sabiduría. Muchas gracias por estar aquí hoy. Tus palabras me hacen, la verdad, te las agradezco muchísimo, me parecen demasiado buenas se me hacen demasiado, la verdad, pero te lo agradezco muchísimo, te agradezco esta invitación, para mí es un privilegio poder conversar contigo y lo que pueda yo aportar y ayudar, con muchísimo gusto lo hago. Gracias, René, gracias. La verdad es que sí, eres un ejemplo como mujer, como madre, como trabajadora. No estoy yo para decir, pero me acordaba desde chiquita yo que cuando algunas veces me invitaban tus hijas a su casa era pasar por ti a tu trabajo sí, y era algo que me llamaba a la comunidad ahí en Anatole France. Desde siempre, como que siempre has trabajado, pero tampoco por eso nunca has descuidado a la familia y eso es algo que te digo que como que me hizo replantearme mucho mi educación, como platicaba con tus hijas y la organización que tienes, que nos dicen que desde las 7:30 de la mañana tú estás en el súper, ¿sabes a qué hora se abre el Sams? ¿Cómo te organizas, René? ¿Cómo ha sido estos inicios? Esto que comentas de la parte familiar para mí ha sido algo complejo y como muy desafiante, porque bueno, tengo una edad en la que ya hace muchos años las cosas eran muy diferentes en la comunidad, entonces no se acostumbraba a que una mujer trabajara, no se acostumbraba a que una mujer estudiara, entonces cuando yo me casé y empecé a trabajar, sentía un complejo de culpabilidad brutal de lo que les estaba yo dejando de dar a mis hijos. Con el paso del tiempo no se me quitó ese complejo. Hasta ahorita que ya están casados y que ya tienen, siempre siento esa preocupación de estarles dando lo que les tengo que dar, porque pues mi prioridad es mi familia, mis hijos y mi esposo y mis nietos. Lo que por otra parte también pues siempre he tenido interés en que ser un modelo de ellas para que ellas vean que se puede hacer muchas cosas y que se puede salir adelante sin descuidar las partes fundamentales de tu vida. Porque ellas lo dicen, como platicando con ellas me decían mucho que sabían que su mamá viajaba y sabían que de repente no estaba, pero nunca les hiciste falta esa... Pues eso es lo que uno quiera, porque cada vez que me iba de viaje alguna se enfermaba, pero yo creo que eso es Nos típico. Pasa a todos. Sí. Bueno, y platicando de los inicios, empezaste muy joven, desde prensa. ¿Qué te llevó a involucrarte justo en prensa? Mira, yo era novia de Marcos y iba a ser Kippur y estábamos en el templo Maguen David hablando. En aquellos entonces estaba la fiesta de Kippur, que era el máximo acontecimiento, y había para hacer escogían qué era la planilla que iba elecciones, eran las elecciones de quién iba a ser. Entonces nosotros dijimos, ¿y por qué no nos lanzamos? Pues órale, éramos como 4 o 6 amigos, solo en la noche nos vamos a lanzar. Y entonces llegamos, ya había una planilla que estaba
toda bien puesta, era la planilla blanca y entonces todo estaba de blanco, regalaban palomitas, o sea, hicieron un trabajo de verdad impresionante. Y en eso entramos nosotros y Marco se paró y dijo, bueno, yo nomás les vengo a ofrecer que quien vote por mí, lo único que yo les prometo es que le vamos a pasar a toda mamá, ¿no? Entonces, y ganamos. Y esa noche llegamos a la casa y Marcos me habló y me dice, ¿qué hicimos? O sea, es una responsabilidad, la verdad, muy grande. Y pues al día siguiente empezamos a armar un equipo con todos los amigos y a mí me tocó prensa. Yo estaba entrando a la universidad y te puedo asegurar que aprendí en la comunidad más que de lo que aprendí en la universidad. Primero hicimos un periódico, que lo hacíamos todo, desde ir al linotipo, marcarlo, escribir, hacer los dibujos, recortar fotografías de otras partes. Marcos iba a vender anuncios porque pues había que pagarlo. Y la verdad fueron 2 años de mucho crecimiento profesional, porque sí aprendí mucho. Terminando Juventud, hubo otro comité, el Comité Coordinador de la Juventud, y yo seguí trabajando en el área de prensa. Y de ahí me seguí toda mi carrera dentro de Maguen David en el área de prensa, hasta que me invitaron Alfredo Sonana a trabajar en la mesa directiva y también pues era yo la secretaria y mi responsabilidad era también prensa. Justo entonces, te iba a decir eso, cómo era cargar porque dijimos en la semblanza también, cómo era cargar con todos los discursos comunitarios que pasaban por tus manos, que era esa responsabilidad. Que antes no había ChatGPT, sí, que te ayudara y no había... Y pobres de los que les tocaba que yo les hiciera sus discursos, porque yo era de al último momento, había veces que se los mandaba por fax al evento donde estaban y era un desgaste para ellos y un desgaste para mí. Pero pues era muy bonito, muy bonito. Estuviste 40 años en prensa. ¿Cómo fue tu transición? Bueno, tienes también muchos años ya trabajando en Fueron menos de 40 años, o sea, realmente, porque yo estaba en prensa como en Elías Fasja había sido presidente, Abraham Husky, y yo trabajé con ellos y después Joe Sid, que era mi tío en paz descanse, me ofreció que entrara yo de presidenta de prensa. Y cuando le dije a Marcos, me dijo, no, tú no tienes el perfil para eso, tú no va a ser mucho, no vas a poder. Y otro amigo, Javier Bachar, le dijo, no, bueno, hay muchas formas de ser líder, no todos son como, no hay un modelo para ser líder. Y entonces entré de presidente de prensa, estuve 4 años y después fue cuando entré a la mesa directiva. Y ya me seguí quedando como enlace, hasta que, bueno, ya llegó el momento de dejar el espacio para otras mentes, para otras plumas y ya me quedé muy cercana, siempre con un afecto y muy especial para todos los integrantes del comité de prensa. Y sigue siendo, cuando entra René aquí se recuerdan todos de las anécdotas, de los intercambios. Yo a todos los aprecio y a todos los respeto su trabajo mucho. ¿Tienes eso que, platicando con tus hijas también me dijeron que tu mamá te describe como una alcancía llena? Yo le decía que me intimidaba mucho entrevistarte por la personalidad que eres, pero cuando uno se da cuenta que platicar contigo de verdad eres una persona cercana, cálida, dulce, que lo platicábamos con tu familia, le hablas bonito y te haces amigo del señor que te vende la verdura, de las personas con las que trabajas. Eso de verdad que te representa tu humildad y para mí eres un ejemplo. Te quería preguntar también de los foros que has representado internacionales. Ahora, bueno, quería platicar antes de a lo mejor tu transición a Tribuna. ¿Cómo fue eso? Fue como un poco paralelo, porque yo en el Comité Coordinador de la Juventud conocí a Alejandro Uniquel, también que en paz descanse, y él fue el que me presentó con Tribuna. Entonces yo entré a Tribuna, me ofrecieron que yo hiciera el monitoreo de prensa, que se hace todos los días, se revisan todos los periódicos, y yo venía de trabajar de soltera en un despacho que hacíamos eso, y les dije, no, la verdad yo no es algo que quiero hacer, y entonces empecé haciendo documentos. Hicimos muchísimos documentos que están en la página de Tribuna, donde todo lo que tú quieres saber sobre judaísmo, sobre antisemitismo, sobre racismo están. Era pues un trabajo laborioso porque no había computadoras, empezaban las computadoras, entonces yo agarraba todos mis libros, sacaba, hacía un resumen de cada uno de ellos y luego hacía el texto y luego lo corregíamos y todo eso. Y entonces empecé a trabajar haciendo eso, documentos en Tribuna.
Y después, cuando mi hijo más chico, Salo, empezó ya a ir a la escuela, yo llegaba, lo dejaba en el kinder y me iba a tribuna. Y de ahí me seguí. Luego me dieron el puesto de director asistente. Y luego la que era la directora se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces cuando llegó y me dijo, me voy a ir a vivir a Estados Unidos, yo, Karen, me solté a llorar porque dije, a ver, tengo dos alternativas. O me ofrecen que yo me quede directora, que me apanica, o no me lo ofrecen y me voy a tener que salir porque si soy la segunda no tendría lógica seguirme quedando. Y entonces me lo ofrecieron, me costó bastante trabajo al principio, no tenía yo ni la experiencia, ni conocía, y había que ir y reunirse con gente de prensa, gente de los diferentes medios, de religiosos, etcétera, y pues poco a poco fui aprendiendo. Pues ya tengo muchos años trabajando ahí. Es un trabajo con muchas satisfacciones porque estás trabajando para tu comunidad, para ti, o sea que es como una prolongación. Sé que lo que hago no solo es un trabajo normal, sino es un trabajo que beneficia a mi familia, a mis amigos, a mi comunidad. Entonces eso es muy enriquecedor. ¿Qué significa para la gente que no sabe el trabajo de tribuna? Porque pareciera que el perfil que tiene René como persona es el perfil que tenemos nosotros como comunidad de ser discretos, de trabajar un poco más en silencio. ¿A qué te dedicas exactamente? Tribuna es parte del Comité Central, es uno de los brazos del Comité Central y la responsabilidad de Tribuna es el combate al antisemitismo. Y para eso se hace a través de las relaciones con los medios de comunicación, redes, todo el tema de medios digitales, grupos religiosos, académicos, intelectuales. Entonces lo que nosotros buscamos a través de estas relaciones es posicionar a la comunidad, que todo México entienda que la comunidad judía es parte de este mosaico de la sociedad mexicana, que somos mexicanos de religión judía, y que somos parte de esta sociedad, y entonces que entiendan los aportes que hace la comunidad y de alguna manera pues que así trascienda la imagen de la comunidad. Entonces pues tenemos una parte, las publicaciones, tenemos una página web en donde se transmite mucha información y hacemos muchos eventos, viajes a Israel para que conozcan y para que entiendan que Israel es más que el conflicto. Entonces es un trabajo muy enriquecedor, la verdad. ¿Te ha tocado llevar distintas personalidades a ti a Israel? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué ha sido lo que más te ha marcado? De las cosas que son muy interesantes y que aprendes muchísimo. Viajamos primero una vez, o sea, de los que varios directores de medios de comunicación. Viajamos con Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México y fue muy interesante porque pues él, muy diferente que el gobierno israelí, Netanyahu era primer ministro en aquella época, pero tuvimos oportunidad de ir a varios lugares, a todos los que íbamos los llevábamos a Sderot, que ahora es uno de los centros de la tragedia después del 7 de octubre, pero que entonces también caían muchísimos misiles, entonces ibas y veías cómo estaba la comandancia con todos los misiles que habían recogido. Viajamos con Loret de Mola, que él, cuando lo invitamos, nos dijo, yo les pido dos cosas, quiero entrevistar a Netanyahu y quiero conocer Gaza. Y así lo hicimos, hablamos con el embajador de México en Israel y nos dijo, miren, yo le garantizo la entrada, no le garantizo la salida, pero pues, gracias a Dios entró, salió, hizo varias transmisiones y viajamos también una vez con... ¿Y de que él pudiera entrevistar a Netanyahu, ustedes tenían ese acceso? Pues ya sabes, hablabas con uno, con otro, y entonces el tema de las relaciones es interesante porque vas sembrando y unas te llevan a otras. Hicimos un viaje también muy interesante con integrantes de la Iglesia Católica. Fuimos con el cardenal, en aquel entonces era el cardenal Norberto Rivera, y el que es actual cardenal Carlos Aguiar, y pues porque aprendes mucho de ellos. Ese viaje se hizo primero a Polonia y luego a Israel. Entonces en Polonia visitamos todos los campos de concentración y todo, y luego en Israel pues para entender lo que implicaba y lo que había sido la Shoah y cómo para el pueblo judío el refugio que representó Israel en su momento. ¿Y cómo ha sido eso, la relación de nuestra comunidad con la iglesia? Ha sido muy buena, hasta la fecha hay mucha cercanía con la conferencia del episcopado, y también fuimos una vez con
integrantes del Poder Judicial, o sea, muchos viajes tuvimos. Ahorita, pues desde el 7 de octubre todo eso está on hold, no se pueden hacer esos viajes, pero pues seguimos trabajando para transmitir esta imagen de lo que es la comunidad. Entiendo que sigues trabajando, pero ¿cómo ha sido? Entiendo que estos últimos años han sido especialmente retadores. ¿Cómo has manejado estos desafíos? Han sido años muy difíciles. Creo que para el pueblo judío en general, para los judíos de todos lados del mundo han sido muy desafiantes. Nosotros en Tribuna tenemos relación con comunidades de todos los países, particularmente con las de América Latina y Estados Unidos, y pues compartimos con ellos esto que estamos viviendo, el antisemitismo que se da en tantos lugares, la problemática que enfrenta el ser judío y el reto de qué va a pasar cuando termine esta guerra, si las cosas van a volver a ser como eran antes, si la imagen de Israel se va a modificar después de tan difícil tiempo. Al principio en el foro internacional, bueno, cuando empezó esta situación, hablaste en el foro internacional y platicabas que la situación de México, la situación de la comunidad de México era distinta a la situación de la comunidad en Estados Unidos. ¿Lo sigues viendo así? Sigue siendo distinta, creo que seguimos viviendo muy bien en México. Es de destacar que el gobierno mexicano ha tenido una postura de promover la neutralidad desde López Obrador y ahorita con Claudia Sheinbaum, pero pues las cosas ya son demasiados meses, bueno, ya casi 2 años y sí ha habido manifestaciones pro-palestinas que vemos en algunos lugares que no estábamos acostumbrados y que pues no nos gustan, ¿no? Sí, el tema de redes sociales ha sido complicado, en algunos casos en la prensa, entonces sí ha sido difícil. Nuestras escuelas, las universidades. En las universidades nosotros vemos que sí ha habido algunos casos donde algunos alumnos han tenido que enfrentar situaciones difíciles, pero pues no tenemos nada que ver con lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay agresiones físicas y todo el tipo de problemática que enfrentan los estudiantes en las universidades de Estados Unidos. Algo, o sea, ya entrando a este tema y para cambiar de tema un poquito, pero algo que nos quisieras como dejar a la comunidad un mensaje de esta nueva situación en la que nos estamos enfrentando, cómo tendríamos que comportarnos, cuál tendría que ser nuestra postura, digamos, un niño de universidad. Yo creo que hay que, primero que todo, es aprovechar la oportunidad que tienen las escuelas judías de entender quién eres, de conocer tu historia, de conocer tu cultura, porque estamos acostumbrados a vivir en un medio donde todos los alumnos van siempre a la escuela judía y cuando entran a la universidad pues es distinto, ¿no? No tienes que, en las escuelas no tienes que explicar quién eres cuando entras a la universidad, no necesariamente por antisemitismo, sino por curiosidad. Así como a uno le da curiosidad conocer otras culturas, pues les da curiosidad. Entonces, lo primero es, hay que tener la mayor información y la mayor preparación que uno pueda tener. Y eso te va a abrir la puerta para poder dialogar con los otros, para poder explicar quién eres, para poder esclarecer cuando haya cosas que hay que esclarecer. Ok, muchas gracias. Gracias. Me quiero ir tantito al lado más familiar, un poco, si me lo permites, pero te describen tu familia como una mujer, como una hija ejemplar. ¿Qué papel ha jugado tu madre en tu vida? Mira, no sé si soy una ejemplar, pero trato de ser buena hija. Mi papá falleció hace casi 20 años. Era yo muy cercana a él y él, de hecho, fue el que un día llegó y me dijo, no, tú debes estudiar filosofía, porque pues se le hacía que era una carrera como para mujeres. Pero bueno, él falleció hace muchísimo tiempo y mi mamá, la verdad, ha sido muy central en mi vida. Es una mujer admirable, bien hecha en todo, muy cercana a la familia, nos recibe súper bien y la verdad no solo eso, nos ha transmitido esta idea de fuerza, de importancia de la familia, o sea, sí ha sido muy central. Entonces yo trato en la medida de lo posible de seguir viéndola todos los días y de estar cerca de ella, porque aprendo todos los días, sigo aprendiendo de ella y de su forma de ser. Qué bien. Y me decías, bueno, sabemos todos, creo que sabemos que desde tus inicios y los inicios de Marcos han estado juntos. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con él
todos estos años? Mira, es interesante porque yo cuando estaba soltera, yo empecé a trabajar cuando iba en tercero de prepa. Una señora de Madana abrió una tienda en la entrada de Tecamachalco y entonces yo trabajaba ahí, llegaba de la escuela y me iba allá a atender la tienda que luego cerró y me salí de ahí y entré a la universidad y cuando terminé la universidad entré a trabajar a una agencia de relaciones públicas. Los señores eran unos los dueños eran unos señores americanos que tenían muchas relaciones con todas las empresas, Colgate y Herdes y todo eso, entonces nosotros les manejábamos la comunicación interna. Y en las tardes trabajaba en otra empresa de análisis y hacían entrevistas y encuestas y cosas así. Y cuando me casé, dejé de trabajar. Entonces, pues un día llegó Marcos y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. O te pones a hacer algo aburrida. o te pones a hacer algo, porque yo creo que me veía que está. Y entonces empecé a trabajar. Y la verdad yo le agradezco infinitamente porque siempre me ha apoyado, siempre me ha impulsado, siempre, o sea, parte de lo que yo hago no lo podría haber hecho, gran parte no lo podría haber hecho si no tuviera a Marcos a mi lado, ayudándome, aconsejándome y apoyándome, porque yo te decía al principio esta parte del sentimiento de culpabilidad, yo sentía que la gente me veía mal. Oye, ¿cómo? Esta abandona a sus hijos por estar ahí trabajando en no sé en dónde. Y sentía yo el apoyo de Marcos y entonces eso era muy importante. Cuando él entró de presidente de la comunidad, decidió que me iba a degradar, que yo no podía ser la secretaria porque no se veía bien que él fuera el presidente y yo la secretaria, entonces me mandó de subsecretaria. Pero lo decidió él. Sí, me mandó de subsecretaria, pero pues la verdad ha sido, o sea, no sé, en mi caso, la comunidad, el trabajo comunitario ha sido como que central, o sea, todo el tiempo hablábamos de eso, mis hijos fueron a todas las inauguraciones de todos los centros y cosas que ha habido en la comunidad, a todas las actividades. Y yo, pues esto de compartir con Marcos es un lenguaje común, o sea, nos entendemos muy bien. Y después él entró a trabajar en Comité Central, fue presidente de Comité Central, nos tocó la pandemia y fue también pues una oportunidad de encontrar nuevamente ese lenguaje en común que tenemos. Pues la verdad sí se lo agradezco muchísimo. Cuando fue la pandemia, ¿en qué área estabas tú? ¿Ya estabas en tribuna? Yo estaba en tribuna, sí, seguía en tribuna y él era el presidente del Comité Central, entonces teníamos un grupo de seguridad donde estaba Acción Social, el Comité de Seguridad Comunitaria, Tribuna y Comité Central. Entonces ahí era donde se tomaban todas las decisiones, todos los días teníamos una reunión por Zoom en las tardes, se veían los casos de la gente enferma, los temas de hospitales, o sea, fueron épocas muy difíciles, sí, definitivamente muy difíciles, pero creo que desde el 7 de octubre ha sido más difícil que la pandemia. Sí, sí. Creo. Y sí, es que es muy, muy retador. Me imagino que desafíos muy importantes para ti en tu vida y en general y en familiar. Lo más bonito, ¿qué ha sido lo que más satisfacción te ha dado de todo este trabajo? Del trabajo, bueno, lo más satisfacción es mi familia, mis hijos, mis nietos, que son una bendición. Y la verdad, mis hijos, que yo les digo que algo muy bueno hicimos Marcos y yo, porque no solo salieron buenos, salieron trabajadores inteligentes, decentes, tuvieron la visión de elegir buenas parejas y de formar buenas familias. Entonces eso yo le agradezco mucho a Dios, que tengo 2 yernos muy buenos, una nuera también muy buena y que todos mis hijos tienen su vida estable y que siguen adelante trabajando. ¿Qué me ha dado más satisfacción? Pues no sé, ha sido satisfactorio conocer a mucha gente. O sea, por ejemplo, al Papa, a Biden, o sea, sí es un trabajo que te abre la posibilidad de conocer mucha gente y aprender de mucha gente. Se me ampliaron mucho los horizontes en el trabajo en tribuna, porque pues aquí era concentrado todo Maguen David, y en tribuna aprendí a conocer a toda la comunidad judía de México y valorar lo que cada sector de la comunidad le aporta a nuestra comunidad. Y entonces siempre fue como muy interesante. Cada comunidad tiene su parte. Sí. Es que me daba mucha risa porque ya no vieron aquí en las cámaras, pero René trajo las primeras revistas, no sé si se alcanzan a ver, pero... pero sabes que, a ver, si ¿cuál te gusta? la grande. ¿La de hasta abajo o esta gordita? No, la de hasta abajo.
que esa fue la primera. Es que Marcos también nos platicó de estas partes que tenían en la revista al principio, Sí, que eran los chismes de la comunidad, del soltero de la comunidad. Esta es una ya toda Es un tesoro. a punto de talarse. Esto me lo hizo un amigo, Isaac Askenazi, que era con quien hacíamos la revista, este periódico que le pusimos Reflejo. El número 1 fue en noviembre del 76 y entonces pues aquí teníamos una sección que se llamaba El soltero del mes y entonces poníamos ahí a alguno de los que conocíamos. Que yo tengo tantas ganas de volver a hacer un formato así y contar los chismes de la comunidad, que estaría muy increíble. Y luego había otra que, bueno, pues entrevistas con gente de la comunidad y con artistas como Manzanero y Silvia Pinal. Acá está una del soltero del mes que justo es de mi cuñado Abraham, y había otra que se llamaba Pequeños Reflejos y que era el sope y el tequila y que eran como puros chismes. Entonces decían, ay, vimos a tal persona subiéndose al coche de no sé quién, y bueno, y claro que nos metíamos en problemas, con Borja, y lo hacíamos todos nosotros, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero esta era algo que sacábamos de revistas de otras partes y poníamos los nombres y la verdad fue muy interesante. Y luego decidimos hacer el periódico salía mensualmente y decidimos hacer una revista que es esta. Y pues ahí, bueno, Marcos vendía los anuncios y pues ahí estábamos poniendo diferentes con el embajador de Israel y bueno, todo esto lo hacíamos a mano. Sí, eso me contabas. ¿Cómo se llamaba? Letraset, se llamaba Letraset y te digo que copiábamos, no había ningún rigor como lo que hay ahora de poder, pero era muy... Y la gente lo esperaba, llegaba a la revista y la gente hablaba de eso. Hubo un artículo, eso lo quiero mencionar. Margarita Arari, en paz descanse, fue pues un elemento muy central en el comité de prensa y una vez platicando dijimos, ¿qué podemos hacer? Hicimos un artículo que se llamaba Tengo 25 años y no me he casado. Y entonces platicaba la persona que el artículo decía que se iba a VIPS y todo lo que sufrían las jóvenes en aquel momento que no se habían casado. Y fue un artículo de verdad que se discutía en las mesas. Y luego hubo otro que hizo May Zambra, que también trabaja muchos años en la comunidad, y era Un día sin comunidad. Entonces ella escribió uno, ¿qué pasaría si no hubiera comunidad? No habría colegio, no habría Kashut, no habría todo. Y entonces era como una oportunidad de transmitirle a la gente la centralidad de lo que te da trabajar en comunidad y de ser parte de una comunidad. Porque mira, sí tengo yo que destacar que conozco comunidades judías de muchas partes del mundo y ninguna como la mexicana, porque esta sensación de identidad que te da, de proteger, que sabes que eres parte de un todo. Y yo siempre les decía, a alguien le duele algo y siempre hay alguien que va a salir, todos los comités que han salido para ayudar a tanta gente. Entonces sí somos una comunidad, la verdad, muy ejemplar. Sí, y ese sentimiento de que tú eras la persona que ponía su trabajo en las mesas de las familias y que lo que se comentaba en la comunidad era... Y aparte te voy a decir que es una forma de escribir la historia, o sea... ¿Cómo? Tú ves las revistas, bueno, surgieron muchísimos... Después que yo, hubo muchísima gente que aportó cosas muy importantes y todas esas revistas, tú las lees y dices, pues esto era lo que le afectaba a la comunidad, esto es lo que le interesaba, o sea, es una historia de la comunidad. ¿Cómo ves la comunidad cuando empezabas tú a trabajar y cómo la ves ahora? Muy, muy diferente, o sea, nosotros íbamos a Anatole France, éramos no sé cuánta gente trabajaba profesionalmente, pues era una casita de este tamaño, conocías a todos, ahora llegas y ves pues este lugar tan impresionante, con tanta gente, vienes una tarde y ves a todos los niños. Lo que se ha hecho ha sido un crecimiento, la verdad, muy, muy impresionante. Y además de que se ha ampliado mucho el espectro de las ayudas y de las cosas que la comunidad te aporta. O sea, ahora tienes de todo. Yo platicaba una vez con Beto Amquiei, que me decía, bueno, la comunidad se hizo con un propósito de ayudar a las familias, etcétera, y ahora ese propósito se ha ampliado muchísimo. Entonces ahora tienes de todo. Sin límite.
Sí, increíble. El mismo hecho de todos los colegios que tengas, colegios que hablen, que haya uno religioso, que otro de inglés, que otro de Montessori, o sea, te habla mucho de lo que es la comunidad, una comunidad muy plural. A nosotros siempre cuando nos dicen, oye, ¿cuál es la postura de la comunidad judía con respecto a lo que quieras? Yo les digo, pues no hay una postura, porque somos una comunidad muy plural y no puedes decir que tú representes a todos. Y nos decías, bueno, al principio un poco de esa parte de tu culpabilidad como mujer de trabajar y sentir que dejabas a los niños, que me llama la atención porque cómo le damos tanta importancia a lo que están pensando todos los demás cuando de verdad tus hijos sentían que su mamá que era nunca lo más faltó, importante. que su mamá se iba al súper a las 7:30 de la mañana para tener todo. Y me sigo yendo a las 7 de la mañana, aparte no hay gente, es muy fácil. Pero lo que sí, ahorita que estabas hablando de eso, hay otro tema que creo que es importante, y que te hablan de que si la discriminación a la mujer, si como mujer te discriminan, y yo tengo que decir que a mí nunca me sentí discriminada. Y sí me ha tocado N número de veces ser la única mujer en muchísimas reuniones. Y siempre he sentido el respeto, el apoyo de los que me rodean, de la gente con la que trabajo en Comité Central en Tribuna, de la comunidad, o sea, nunca he sentido. Y creo que hay veces nosotros somos, como mujeres, hay veces nosotros somos las que nos hacemos un poquito como para abajo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que haya sido? O sea, entiendo que no te sentiste discriminada, pero la gente te define como prudente y sensata y que logras resultados siempre sin lastimar a nadie. Ojalá. ¿Cómo ha sido eso, que René se siente en una mesa en la que se sientan pues, puros hombres? Vas aprendiendo. Mira, hace poco tuvimos un día, nos invitaron del gobierno de Hidalgo a ir a visitar el Parque Ben Gurión. Y entonces me mandan la lista de las personas que iban a ir y eran como 16 o 18 hombres y yo. Y entonces dije, híjole. Entonces llegué, le dije a Marcos, oye, yo creo que, o sea, ¿qué hago yo ahí? Y entonces me dijo, a ver, si no te invitan, te molestas. Si te invitan, ya no sabes ir. Y fui, y te digo, siempre ha sido, te acostumbras. Aparte, he logrado un buen equipo de trabajo con la gente con la que en Comité Central y Tribuna, mucho respeto, y en la comunidad igual, ¿eh? La verdad, aparte de la comunidad, pues es distinto, porque hay varias mujeres en la mesa directiva, en el consejo había mujeres, ahorita solo estoy yo, pero... Ha cambiado mucho desde que tú entraste. También... No, yo no sé si yo he abierto, pero sí han abierto. O sea, yo sí creo que sí han abierto. Creo que todavía hay un largo camino por andar. Creo que las mujeres tienen que empezar a tener acceso a puestos de tomas de decisiones más importantes. Porque si tú te das cuenta, pues sí, muchos de los comités, por ejemplo, en la comunidad están encabezados por mujeres, sí. Y lo que aportan, pues la verdad es muchísimo. Es una visión distinta. Bueno, no sé si un poco para cerrar, pero me doy cuenta que cuando te han entregado premios y así, siempre abres y cierras con una frase. ¿Cuál sientes que es la frase que define tu carrera, tu vida, más bien? Es una pregunta que no sé qué contestar. Okay. O sea, tendría que pensarla. Y de todos los libros, porque platicábamos también de tu biblioteca, que llama mucho la atención, sí. De todos los libros que has leído, ¿cuál es el libro que más te gusta? Me gusta mucho La rebelión del Atlas, de Ayn Rand. Fue un libro y los que vivimos. Ella fue una autora que cuando yo era chica me impresionó mucho. Me gusta la trilogía de Ken Follett, porque habla de la historia. No me gustan los libros de superación personal. Eso es algo que no puedo leer. A mí tampoco. Y bueno, como último mensaje, ya nos platicaste que te sientes muy orgulloso de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, pero si les quisieras dejar algún mensaje a ellos y a las próximas generaciones, ¿qué les dirías? Que se sientan orgullosos de quién son, que valoren su identidad, que piensen todo lo que pueden aportar al otro, que ayuden lo que puedan ayudar, y que se sientan orgullosos de quiénes son. Creo que todos tenemos que trabajar. Esta semana escuché un programa de radio donde hablaban de la diferencia de las culturas y decía que en Japón, por ejemplo, si a alguien le decían qué bien hiciste esto o qué bien te ves,
la persona contestaba muchas gracias. Y que en México estamos acostumbrados, que nos apena. Que si alguien te dice, estás más delgada, tú le respondes, no, es la ropa. Que no sabemos aceptar un cumplido y que tenemos que aprender a querernos, y creo que eso es algo con lo que todos tenemos que trabajar, y que yo quisiera que mis hijos y mis nietos se sintieran muy orgullosos de sí. A mí me gustaría decirte a ti que yo estoy muy orgullosa de ti, que para mí y para las mujeres de la comunidad eres un ejemplo, que me decías que, por ejemplo, que hicimos la entrevista de Marcos, tu esposo, y que sientes que su vida es muy apasionante, pero la tuya, a nosotros, la verdad, se nos abren los ojos, se nos llena el corazón de verte y de tenerte eso, aquí. Gracias, pero sí, su historia, la verdad, su historia sí es muy apasionante, lo que ha hecho en su vida. Sí. Pero su historia es una historia compartida, y también sabemos y tenemos muy claro, y él nos los dijo, que mucho de lo que logró es gracias a que estabas tú al lado. Yo creo que sí, ¿eh? Sin duda. Muchas gracias. René, Cara. muchas gracias por estar, por aceptar la invitación y por compartir con nosotros, ser tan generosa. Gracias. No, gracias, al contrario, de verdad. gracias a ti y gracias a mi comunidad. Y ojalá que tu trabajo cada día sea más fácil y regrese un poco más la calma. Ojalá que veamos tiempos mejores. Tiempos mejores. Que sea un año bueno para Gracias. todos. Yo estaba haciendo mi residencia en medicina interna en Estados Unidos. Estaba yo ya en el programa de gastroenterología